La isla ya no recuerda el canto de los pájaros. Lo único que se escucha es el latido monótono e industrial de la fábrica. Un eco sordo que mastica el horizonte y escupe un humo denso y gris que lo tiñe todo. En este rincón del mundo, el progreso prometió el futuro, pero solo dejó un desierto de chatarra y almas oxidadas. Allí donde el aire raspa la garganta, vive Bird Boy. Él es un calco de su propio entorno, un lienzo de traumas heredados y silencios demasiado pesados para un cuerpo tan pequeño. Sus alas, que alguna vez fueron el símbolo de la libertad y de la infancia, hoy cuelgan inertes, heridas por el peso del aire y de los recuerdos. Pero el verdadero monstruo no está fuera, entre los escombros de la civilización. El verdadero monstruo anida dentro de su cabeza, un demonio negro de garras afiladas que ruge cada vez que el silencio se vuelve insoportable. Para callar el monstruo, Bilbo no usa palabras, usa píldoras, esferas diminutas que prometen la desconexión. Al principio, el consumo no es una elección de autodestrucción, sino un mecanismo de defensa. Es el refugio desesperado contra una realidad que duele demasiado, un anestésico para un dolor invisible pero asfixiante. Con cada dosis, las paredes de la realidad se difuminan y los demonios duermen por un rato, pero el alivio es una trampa de humo. La sustancia que comenzó como un escudo se transforma lentamente en una celda más difícil de escapar. El vuelo que prometen las pastillas no es hacia arriba, es en caída libre hacia el aislamiento. Mientras el entorno juzga al pájaro maldito, pocos ven que su adicción es el síntoma, no la enfermedad. Es el grito de auxilio de alguien que se está ahogando en una sociedad rota, que prefiere mirar hacia otro lado. Su historia no es un cuento de hadas, es un recordatorio incómodo de cómo el dolor no canalizado busca sus propios caminos y de cómo la dependencia vacía el interior hasta dejar solo el cascarón. Este relato entra en la penumbra de esa isla para entender, no para juzgar, porque detrás de los ojos inyectados en sangre de Bilbo y de sus espasmos en la oscuridad late la urgencia de una verdad universal, la necesidad de sanar las heridas antes de que intentemos curarlas con aquello que nos termina de romper. Acompaña a Bitboy en su noche más larga, quizás, al entender su oscuridad, aprendamos a encender una luz para quienes aún no encuentren el camino de regreso. La mañana en la isla nunca empieza con el sol, empieza con la tos de la fábrica. Un silbato de hierro desgarra el amanecer de color ceniza, y con él el aire se llena de ese hollín grasiento que se pega a las plumas y a la garganta. En el hueco de su árbol muerto, Bilbo abre los ojos. El despertar nunca es sutil, no es una transición suave del sueño a la vigilia, sino un golpe seco contra la realidad. Le duelen las articulaciones, le duele el pecho, pero sobre todo le duele el silencio. Se incorpora despacio, arrastrando sus alas caídas por un suelo cubierto de hojas secas y basura tecnológica. Esas alas que en los libros de texto de la escuela de Dinky representan la libertad, para él solo son un peso muerto, un recordatorio de lo que debería ser y no es. Se acerca al charco de agua estancada que usa como espejo. Dos cuencas enormes y completamente negras lo devuelven la mirada. No hay un brillo en ellas, solo el reflejo de una isla olvidada. Entonces, el primer espasmo de la mañana sacude su cuerpo. No hay desayuno en la rutina de Bilbo, no hay una mesa limpia ni el olor a café que flota en las casas del pueblo. Su ritual es más mecánico, más urgente. Con manos temblorosas, revuelve el doble fondo de una vieja caja de metal donde guarda sus tesoros. Unas cuantas semillas secas, el dibujo arrugado de un faro y lo más importante, el frasco de plástico traslúcido. Quedan pocas. El tintineo de las pastillas contra las paredes del frasco es el único sonido que le calma la ansiedad por un segundo. El consumo ha dejado de ser un acto de rebeldía o de placer, ahora es una tasa de aduana que debe pagarle a su propio cuerpo para poder caminar. Se lleva una píldora a la boca, no necesita agua, traga la amargura con la saliva espesa del despertar. Sabe exactamente lo que viene después. Hay un espacio de 10 minutos, un limbo perfecto, donde el dolor físico empieza a ceder. Es el momento en el que el monstruo de su interior, esa sombra con dientes que le ruge al oído recordándole la muerte de su padre y el desprecio de los vecinos, se acurruca en un rincón de su mente y se duerme. Por 10 minutos, Bilbo se siente ligero, casi cree que puede volar. Salir al exterior es enfrentarse al juicio de la isla. Bilbo camina por los senderos de la chatarra.
evitando las calles principales. Sabe lo que dicen de él. Es igual a su padre, es un peligro, es una lacra para el pueblo. Los adultos esconden a sus hijos cuando ven la silueta recortada contra el cielo gris. Nadie ve el dolor, nadie ve el aislamiento, solo ven al pájaro maldito. El estigma social es una barrera más alta que los muros de la fábrica, una que lo empuja de vuelta a la clandestinidad de su árbol. A lo lejos, ve a Dinky caminar hacia la escuela con su mochila a la espalda. Siente un pinchazo en el pecho, una chispa de algo que se parece a la esperanza o al recuerdo de la calidez. Quiere acercarse, pero la distancia entre su mundo y el de ella se mide en abismos. Ella pertenece al mundo de los vivos, mientras tanto él, al mundo de los que intentan no desaparecer. A mediodía, el efecto de la primera dosis empieza a desvanecerse. No avisa. El regreso de la realidad es como una marea fría que sube rápido. El temblor regresa a sus dedos, la luz del día se vuelve demasiado brillante y agresiva, y el monstruo interior empieza a desesperarse, arañando las paredes de su cráneo. El cansancio psicológico es devastador. La lucha interna de Bird Boy no es una batalla épica con espadas, es una guerra de desgaste en un callejón sin salida, una parte de sí mismo, un eco muy lejano de su infancia. Le grita que tire el frasco, que busque ayuda, que vuele lejos de la isla, pero la voz de la dependencia es más fuerte, más lógica que su crueldad. ¿A dónde vas a ir? ¿Quién va a querer a un pájaro roto? El sol se oculta tras la chimenea principal de la fábrica, tiñendo el cielo de un tono violeta enfermizo. Bird Boy regresa a su refugio, abre la caja de metal otra vez. La aguja del reloj de su vida sigue girando, y la única forma de sobrevivir a la noche que se avecina es volver a apagar la luz por dentro. Se toma la segunda pastilla, el monstruo se calla, la oscuridad se vuelve suave, y en el suelo de su árbol Bird Boy sueña, una vez más, que sus alas funcionan. La ceniza dejó de caer sobre la isla, no de golpe, sino con la lentitud con la que el mar diluye la tinta. Para Bird Boy, el viaje nunca consistió realmente en volar lejos de la isla, sino en aprender a vivir en una tierra devastada sin tener que anestesiar el dolor. Durante mucho tiempo, las pastillas de la felicidad y los demonios de tinta parecieron la única salida al ruido ensordecedor de un mundo roto. Consumir era borrar el entorno, una forma de morir un poco cada día para no sentir el peso de estar vivo. La adicción no es una elección de libertad, sino una jaula invisible que te convence de que el pájaro no tiene alas. El consumo de sustancias en la isla dejó de verse como un tabú o una debilidad moral, y empezó a entenderse como lo que siempre fue, el síntoma de un trauma colectivo y una profunda soledad. La verdadera sanación comenzó cuando el juicio se transformó en empatía y el aislamiento en conexión. Bird Boy ya no necesita las pastillas para mantener a raya a sus demonios. Los demonios siguen ahí, grabados en la corteza de sus recuerdos, pero ahora son pequeños, manejables. Ha aprendido que el dolor no se cura desapareciendo, sino compartiéndolo. Hoy Bird Boy se asoma en el acantilado. El aire aún es frío, pero el cielo ya no es gris plomo. Tiene el color de las cosas que vuelven a empezar. Extiende sus alas negras, respira el aire puro de la realidad, con toda su crudeza y su belleza, y por primera vez en su vida, vuela no para escapar, sino para quedarse.